Saludos queridos estudiantes. Hemos llegado a la sexta sesión en esta sexta semana del primer bimestre de clases y antes de llegar a nuestros exámenes vamos a hacer nuestro último tema. Vamos a trabajar sobre una cultura muy importante, una civilización muy importante como fue Egipto. Bueno, Egipto, para dejar un poco claro, sigue siendo el nombre de un país hasta el día de hoy. Entonces es una civilización que se basó en el crecimiento gracias al desarrollo gracias otra vez repitiéndolo, al río Nilo, que tuvieron que cruzó un desierto y que les dio la oportunidad a ellos de alimentarse y de producir una gran cantidad de agricultura y que abasteció a todo un pueblo que vivió justamente en las riberas de este río. Esto es lo importante que tenemos que ir nombrando. Así como en Mesopotamia, el río Tigris y Éufrates fue tan importante, en el caso del Perú, para Caral lo fue importante el río Supe, en el caso de los egipcios fue el río Nilo. Su antigüedad es de 3.500 años antes de Cristo, ¿ok? Más o menos 5.500 años. Por eso pasa a ser la segunda civilización más antigua de la humanidad, porque se están considerando los pueblos que ya se iban desarrollando antes de que exista el imperio unificado. Si se considera el imperio unificado sería 5.000 años antes de Cristo y ahí estaría luchando con Caral para saber cuál de las dos es la más antigua de las civilizaciones. Los objetivos en este caso es entender este proceso histórico de Egipto e identificar los principales aportes de la sociedad egipcia para nuestra propia sociedad actual. La localización, como ustedes pueden ver en el mapa mundi que estamos mostrando, es ahí en la zona norte de lo que sería África y que estaba colindando con lo que sería el mar Mediterráneo en la zona sur. Cosa que le da una opción de comercio en toda esa zona con los que van a ser pueblos griegos futuros y con Italia y con Turquía y la zona de los fenicios, entonces era una zona sumamente comercial para esa época. Como ustedes pueden ver acá, Egipto cuando surge, no era un solo estado, sino fueron dos. Era el Alto Egipcio, que era esta zona que ustedes van a poder observar en este lugar, y el Bajo Egipcio, que era donde desembocaba el río Nilo a través de su delta, ¿okay? Con diferentes ciudades que se comenzaron a formar. Todo el espacio territorial que ocupaba el río Nilo tenía diferentes tipos de ciudades que se comenzaron a desarrollar en cada uno de los espacios que se iban teniendo. Estos dos estaban, como hablábamos del Nilo, hay que decirlo que en algún momento dijo Heródoto, esta es una fotografía del río Nilo, ¿no? El Egipto es el don del río Nilo, o sea, si surgió es gracias a esta agua dulce que le permitió la vida a todos los seres humanos. Ahora sí vamos a conocer un poco de este proceso histórico. El que sería el predinástico es cuando comienzan a surgir las dos poblaciones, en el Alto y en el Bajo Nilo, que convivieron y que se comenzaron a organizar poco a poco, claro, con cada ciudad que no permitía tener una ciudad capital, sino varias ciudades pequeñas que cada una se estaba desarrollando en su debido momento. Cuando se transforma ya en un desarrollo de civilización es cuando entendemos que ya todos ellos se reúnen en un mismo imperio, que es el imperio egipcio. Y ahorita vamos a conocer un poco de eso. Pero nos damos cuenta, y esto sucede más o menos por el año 3000 a 3100 a.C. Y luego tenemos lo que sería el imperio antiguo, que es cuando termina este imperio Tinitia, porque la capital es Tinis, la que va a hacer la que va a amparar el dominio de todo el imperio egipcio. Y luego viene lo que sería el imperio antiguo, ¿no? Más o menos 2778. En este imperio antiguo es donde se van a formar estas afamadas pirámides de Egipto que vamos a conocer. Luego viene el imperio medio, el imperio nuevo y la decadencia. La decadencia donde es un periodo sumamente grande donde muchos pueblos conquistaron a Egipto. Vamos a conocer entonces el predinástico. Si te das cuenta,
el que era el emperador o rey del Alto Egipcio utilizaba este tipo de corona que era de color blanca. ¿Okay? Así utilizaba el rey por una costumbre de ellos utilizarla. Y el rey, que era del Bajo Egipto, utilizaba un tocado que era muy parecido a este. ¿Sí? En algunos momentos hubieron enfrentamientos entre ambos reyes que se dieron y que al final dieron que haya una unificación. Cuando se unificaron, el nuevo rey que se denominó faraón de todo Egipto utilizaba ambos tocados. ¿Sí? Como podemos verlo aquí. Como vemos, el tocado de uno estaba marcado y el tocado del siguiente. La fusión de los dos era lo que teníamos acá. Y esto era lo que usaba la doble corona del Reino Unido de Egipto, de los dos espacios de Egipto, ¿no? Alto y bajo. El primer faraón de todo Egipto fue Narmer, o también conocido como Menes. ¿Ok? Es para que nosotros sepamos que él justamente fue el primer emperador. Y él puso su capital en Tinis, ¿okay? La capital principal. Tinis era parte de lo que sería el Alto Egipto, ¿sí? Entonces, al conquistar todo, él se volvió el faraón y su capital Tinis, por eso se llama Imperio Tinita. Característica de algo que nosotros vamos a ver posteriormente son los entierros de los faraones, o sea, máximas autoridades. Utilizaban en esta época, las tumbas de los faraones fueron lo que serían las mastabas. Son construcciones de más o menos del que será de casi 4 metros de altura, ¿sí? Y cuya depósito de la cámara sepulcral estaba debajo de la tierra, y solamente eso servía para mostrar en qué lugar se encontraba y que era un lugar sagrado. Bueno, y acá tenía algunas características para las ofrendas que le podían brindar. Y bueno, estos son básicamente la construcción para que ustedes la puedan observar. Aquí hay una fotografía de una mastaba de un faraón, que fue un faraón Khufu, que está situada justo a la gran pirámide de Giza, la más grande de todas las pirámides que se encuentran ahí, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que todos estos espacios son espacios funerarios en los cuales se enterraban a los faraones. Luego de que pasó este imperio tinita, se pasó la capital de Egipto a lo que sería de Tinis a Tebas, ¿ok? Siguiendo en el Alto Egipto. Fue la ciudad que más se estuvo desarrollando, y aquí es donde se dio esa prosperidad económica y control de campesinos y gran cantidad de esclavos que tuvieron entre ellos. Bueno, como ustedes conocen parte de la historia a través de la Biblia, tenemos los esclavos judíos, por ejemplo, que ellos tuvieron, como varios tipos de pueblos que estuvieron esclavizados. Acá vemos una fotografía a través de diseño gráfico de cómo más o menos se vería la ciudad con las pirámides que se construyeron y con las construcciones diversas que se tenían, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo es más o menos la ciudad de Memphis en lo que va quedando a través de esta fotografía. Bueno, acá te decía algunas características importantes de este imperio antiguo, ¿no? Se instaló en una región importante y la capital, como les decía, era Memphis. Aquí se desarrollaron estas 3 enormes pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserino. Y bueno, acá se cometieron diferentes tipos de abusos. Luego de que en el año 2200 a.C., el imperio antiguo pierde su último faraón y empiezan guerras otra vez por dominios de los territorios, y ya no van a tener un faraón hasta más o menos 150 años, en los cuales cada uno de los dos espacios territoriales del norte, que diga del Alto y Bajo Egipto, se gobiernan por sí mismos, hasta que otra vez el poder de los faraones fue restituido hacia el año 2050, ¿okay? Y donde la capital, como decíamos, ya no era Memphis, sino era Tebas, ¿okay?
El periodo culminó hacia 1800, más o menos, de este periodo que nosotros le llamamos periodo medio, donde los Hicsos impusieron su cultura y que se asimilaron a los egipcios, quienes adoptaron el uso del caballo y carros de guerra, etc. Los Hicsos fueron expulsados por la población tebana y los faraones del Alto Egipto, posteriormente. Acá, como tenemos en el Imperio Medio, muy conocido fue el faraón Mentuhotep II, quien logró justamente unificación otra vez de Egipto, puso la capital Tebas y colocó al dios principal como Amon-Ra, que es la fusión de los dos dioses, Amon y Ra. Bueno, en este dominio egipcio se estableció Nubia hasta Siria, y ahí es donde invadieron los Hicsos y conquistaron el Bajo Egipto. ¿Okay? Y bueno, pues cuando ellos lo conquistaron, la capital fue Avaris. El reino de los Hicsos solamente incluyó al espacio territorial del Bajo Egipto, y el Alto Egipto siguió manteniendo el faraón, y convivieron en ambos casos durante esta época de los dominios de los Hicsos. Luego, en el año 1600, otra vez floreció la civilización egipcia y se dio el nuevo imperio con faraones como Tutmosis III y Ramsés II. Y más bien el imperio ahora llegó a expandirse hasta Siria, Fenicia, Palestina, teniendo el espacio territorial más grande que hayan tenido a través del tiempo. ¿Sí? Esto ha sido más o menos hasta el año 1100 a.C., y en el año 1100 y un poquito más por ahí comienzan a darse las dominaciones extranjeras. Durante 1000 años Egipto fue dominado e invadido por múltiples pueblos, hasta el final, gobernándose con la última reina que tuvieron, faraona Cleopatra, fue invadido por última vez por Roma, y desde ese momento fue provincia romana, hasta que va a lograr su independencia con el paso del tiempo. Luego va a ser provincia de otros países hasta que, bueno, conocemos la historia hasta este momento. Pero bueno, vamos a continuar con lo que sería el Imperio Nuevo, ¿sí? Este se inició luego de la expulsión de los Hicsos. La esclavitud fue masificada, utilizaron el hierro y fue la máxima ampliación territorial que tenía. Fue un imperio bastante grande, como el que observamos acá, llegando hasta chocar justamente con el imperio babilónico, para conocer que estuvieron a punto en múltiples oportunidades y tuvieron contacto entre ellos. En la época de Amenofis IV se cambió la reforma solamente para adorar a un solo dios, Atón, al monoteísmo. Posteriormente, Tutankamón llegó a ser faraón de Egipto y restableció el politeísmo. Aportes culturales que tenemos de la cultura egipcia. Primero, las construcciones de aspecto funerario. La mastaba, que ya vimos, que es muy antigua. El hipogeo, que es otra cámara funeraria que se hacía dentro de los cerros de piedra y que se iban construyendo a través de perforaciones, túneles hasta llegar a su cámara funeraria. Y otro de las construcciones de las grandes pirámides que hemos observado. También hay otras pirámides que son escalonadas y no son exactamente perfectas en su dimensión lineal. Okay. Utilizaban mucha piedra y en las construcciones que ellos tenían. Por ejemplo, las vemos aquí, todas esas construcciones increíbles que nos dejó, como también en este tipo de construcciones que se van a dar en Luxor, por ejemplo. Los aportes culturales basados en la religión, bueno, ellos eran politeístas, como ustedes pueden observar. Ra es el dios del sol y de la vida. Osiris, dios de la agricultura. Isis es la esposa de Osiris, diosa de la fertilidad. Horus, con un halcón en la cabeza, es el hijo de Osiris y era el dios del cielo. Amón, con dos plumas gigantescas, se fusionó con Ra, y Amon-Ra se convirtió en el dios más importante después, ¿no? Y otros dioses más, como Anubis, que teníamos, que es el dios de la momificación. Tot, que es el corazón del difunto, se llevaba, y Set, el dios del mal, la violencia que se tenía, ¿no? La mayoría tenía cabeza de animales. Sobre los aportes que también nos han brindado, por ejemplo, la escritura jeroglífica, hierática y demótica.
Por ejemplo, tenemos la piedra Rosetta, donde hemos encontrado este tipo de escritura. Aportes culturales como las matemáticas son también algo que nos han brindado nuestros amigos los egipcios, además de la momificación como la que vemos en esta imagen. También aportes como el de la agricultura a través de la inundación, siembra y cosecha del río Nilo.